Cordillera de Nahuelbuta, lo que más encontramos son las piedras. De hecho, uno de los atractivos principales es la piedra del Águila, que es una piedra inmensa, gigantesca. El magnetismo que generan estos puntos son bien focales y son bien característicos. Eso también repercute en nosotros. En mí provoca el hecho de poder, de alguna manera, poder rescatar desde su entraña, desde la piedra misma, ¿cierto?, algún trabajo, y a la misma vez también representar las culturas antiguas que estuvieron acá, los cosqueches, los mapuches o quien hayan sido. Angola es un área que tiene mucha cultura arqueológica. Desde ahí mismo nace la inquietud de poder reflejar esta cultura ancestral, ¿cierto?, a través de qué mejor que las mismas piedras. Ya como todos sabrán, la información que tenemos, prácticamente toda la información de la historia humana, la sabemos a través de las piedras, y acá no estamos ajenos a ello. Entonces mi intención de alguna manera es también rescatar eso, y por supuesto el magnetismo que genera Nahuelbuta hacia los demás. Por eso uno va y quiere volver, y cada vez que vuelve va a encontrar algo nuevo. Ya estamos de vuelta en Nuestra Gente, el matinal del sur, y para conversar sobre todo los gritos que estábamos teniendo recién, que nos cortaron ahí la catita. Fue una expresión, nomás una expresión. Yo me estaba expresando. Nos cortaron la libertad de expresión. Sí, exactamente. Oye, tenemos a Pablo Salazar, fue un audiólogo y magíster en audiología y académico de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar temas súper interesantes. De hecho, ya lo estábamos conversando en comerciales, porque vamos a hablar de la pérdida de audición y cómo el teletrabajo profundizó problemas de salud. No me cabe la menor duda que el teletrabajo ha profundizado muchos temas, pero específicamente en la pérdida de audición, me imagino que es porque mucho audífono, Pablo. Sí, justamente. Bueno, el teletrabajo impactó en hartas áreas de la salud. Sí. Por ejemplo, hasta temas emocionales, problemas cervicales, justamente, sí, psicoemocionales, físicos. El tema de postura, problemas de cuello, ciertos dolores de cuello, y hay un tema ahí principal que es el tema de la audición, que se ha visto un poco perjudicada por el teletrabajo, justamente por la larga exposición a las jornadas laborales que requerían estar conectados, ¿cierto?, más del tiempo estimado o más del tiempo recomendado con el uso de audífonos, sobre todo, porque estando en el contexto de la casa, ¿cierto?, muchas veces no nos encontramos con estar con el silencio requerido, sí, o en un ambiente más silencioso. Entonces pudieron haber gritos por ahí o la rutina diaria, sí, que se iba dando, y nos tratábamos de aislar del ruido externo. Entonces, y eso sube el volumen. Justamente, eso provoca que se utilicen los audífonos y para aislarse aún más, subir el volumen, y las jornadas son extensas. ¿Hay audífonos que sean mejores que otros, más cómodos, que generen menos daño tal vez, o solamente un tema de volumen? Sí, hay un tema ahí con cómo se transmite el sonido. Por ejemplo, hay algunos audífonos que van insertos en el oído, que son muy pequeñitos, que son cómodos, no se ven por fuera, pero resulta que el impacto puede ser aún más grande en comparación quizás a los que son de mayor tamaño, que abarcan, ¿cierto?, el tamaño de la oreja, atenúan un poco más el ruido externo. Pero lo que pasa finalmente es que la precaución que hay que tener es en cuánto tiempo se utiliza y a cuánto volumen se va a utilizar finalmente, porque el daño se puede producir igual con uno o con otro tipo de audífono. Hay que regular ahí lo que es la cantidad que se va a ocupar. Teletrabajo, muchos adultos estuvimos aquí, de hecho Claudita haciendo matinales desde su casa, ¿cierto? Teletrabajo, pero los estudiantes estuvieron con clases telemáticas.
Y son precisamente los jóvenes los que tienen una mayor afección. Estamos hablando de que adultos y jóvenes nos tocó la pandemia tener que en algún minuto teletrabajar, ¿no? o tener clases telemáticas. ¿Por qué son los jóvenes hoy día los que están presentando estas mayores afecciones auditivas? Bueno, ahí sucede un tema de que además de lo que se tenía que hacer, ya sea por clases, por trabajo, los jóvenes tienden a utilizar con mayor frecuencia los audífonos de forma recreacional. El estar escuchando música para relajarse o incluso para concentrarse si es que quieren leer algo. Hay algunos jóvenes también que juegan, por ejemplo, videojuegos y que están utilizando audífonos. Entonces, la tendencia actual va enfocada o va orientada hacia las pérdidas que se están produciendo precisamente en la población más joven, y que cuando se habla de una pérdida auditiva que está impactando en el oído interno, el daño es irreversible. ¿Ya? Entonces, si se instaura una pérdida auditiva, si se instaura una hipoacusia, no hay forma como de corregirlo, a excepción de utilizar otro tipo de sistemas ya más bien auxiliares, como son los audífonos. Claro. Sí. Entonces, y a temprana edad, porque los problemas auditivos generalmente se ven en edad más avanzada. Sí, justamente porque antes se asociaba más al tema de las personas mayores, la tercera edad, que estaba ya en un declive de las funciones y repercutían de que la audición se veía comprometida. Pero en cambio ahora justamente los jóvenes también se ven afectados por la larga exposición a las jornadas de estudio y por el uso de audífonos de forma recreacional. Yo te lo preguntaba tras cámara, como para exponerlo de manera súper simple, que es como que en el oído tenemos pelitos, ¿cierto? Y esos pelitos se van como quemando con las ondas sonoras tan fuertes, y cuando estamos constantemente escuchando música, oye, de repente uno pasa al lado de esta juventud, oye, y va, nos tarda y no sé cómo nos duele la cabeza. Si a mí solamente estar 4 horas con los audífonos ya era bastante complicado. Eso es como así, eso son como unas barreras que tenemos que se van decayendo y así se daña más nuestra audición. Sí, justamente, a ver, dentro del oído uno puede hacer una división dentro oído externo, oído medio y oído interno. Siempre se habla del problema en el oído medio. Y eso es cuando te entran como los mareos. Los vértigos, los mareos. Y eso precisamente es un término que hay que detallarlo, porque el tema de los mareos viene, pero más bien de oído interno. ¿Ya? Pero siempre se escucha que el oído medio, problemas del oído medio. Todos se le echan la culpa al oído medio. Claro, pero finalmente el oído medio se encarga de transmitir el sonido para llegar al órgano receptor, el órgano sensorial. Que es el oído interno. Al oído interno. Y ahí es donde se alojan estas células, y que son unas pequeñitas porciones en donde están insertas en el oído y que ellas se encargan de recibir el sonido que viene desde afuera y transmitir ese mismo sonido hacia el cerebro para poder entender, para poder interpretar lo que nosotros estamos escuchando, dándole un significado. Entonces, precisamente esas células son las que comienzan a deteriorarse y comienzan a bajar la función y ya no van a transmitir el sonido como corresponde, y por eso las personas comienzan a tener fallas en la audición, a no entender lo que se les está diciendo. Y ahí viene esa problemática de que, ¿sabes qué? Te escucho, pero no te logro entender. Te escucho, pero no te oigo. Claro. Hoy sí, lo he escuchado harto eso. Sí, se percibe el sonido, pero no logran entender bien la codificación, no claro. se codifica el mensaje. Sí. Y hay una decodificación ahí. ¿Decodificación? Claro, sí, porque sería finalmente entender lo que estamos... la interpretación. Claro. Hoy, ¿cuáles son los consejos para los más jóvenes que no puedan estar que bajen el volumen? Porque viven de la música, yo lo he visto harto. Sí, yo también escuchaba harta música, yo usaba personal estéreo, eso sí, con CD. cassette. Su Con CD, CD después con Walkman ahí y le ponía a todo chancho. ¿También a todo Yo lugar? reconozco que iba a todo chancho, o sea, yo tenía que escuchar y toda la cosa. El tema es que ahora igual hay advertencias, te dicen, no, el volumen muy alto no es recomendado, etcétera, y lo otro, pero yo creo que, no sé si todos le harán caso, porque al Está final el igual mismo teléfono también. puedes poner el volumen máximo. ¿Cuál es la recomendación para los más jóvenes? Evidentemente tiene que ser que le bajen el volumen, pero quizás otro tipo de prácticas para poder conservar una buena audición y no ponerla en riesgo. Ya, a ver, hay dos recomendaciones principales que se pueden dar y que tienen una directa relación con lo que comentaba, que por ejemplo hay una regla que uno puede aplicar que es la de 60-60.
que se describe, que sería utilizar los audífonos durante 60 minutos a un volumen que no exceda el 60%. Vale decir que cuando uno ya está como a la mitad del volumen máximo, del volumen permitido en el dispositivo, trate de regularlo y quedarse ojalá hasta ahí, dando un periodo de descanso. O sea, después de 1 hora continua de estar utilizando el dispositivo, pueda reposar unos 15 minutos, dejar que el oído nuevamente se devuelva a su función habitual. Entonces, perfecto. Eso sería una parte de una recomendación. Y lo otro, para poder mantener un volumen adecuado de escucha, de música o de si estamos en alguna reunión, en clase, puede ser de que nosotros nos monitoreemos con alguien que esté presente con nosotros. Entonces nos colocamos el audífono, subimos el volumen y si la otra persona es capaz de percibir el sonido que yo estoy oyendo, significa que está muy fuerte. Entonces la idea es de que ese sonido no salga hacia afuera. Siempre. Sí, no, y eso ocurre bastante si los chicos escuchan la música muy fuerte. No sabe qué canción van escuchando cuando pasa. Y ahora los audífonos no vienen con ese como bloqueo de sonido exterior también. Vienen, no sé cómo se llama. No tienes cómo medir. ¿Cómo se llama? La cancelación de ruido. Cancelación de ruido vienen ahora los audífonos. Sí. Peor, po. Sí. Pero también hay dispositivos donde puedes bloquear el máximo. Claro. Puedes llegar hasta un punto, tú eliges hasta cuál sería tu propio máximo. Claro. No solamente el máximo Llega un minuto, que te entrega. cuando tú ya estás acostumbrado a escuchar fuerte, no te es placentero escucharlo más bajo. Que después siempre lo vas a encontrar muy bajo. Eso, Exacto. eso Vas aplazando es el un límite. tema bastante importante porque justamente esas células que antes comentábamos que están en el interior del oído tienen esa función y después se acostumbran a recibir el sonido de una forma intensa y precisamente después de un tiempo es como que uno necesitara escuchar más fuerte para poder percibir todos los sonidos, la calidad del sonido. Entonces si uno comienza a acostumbrar el oído de esa forma va a ser progresivo en el sentido de estar subiendo el volumen constantemente. Los cotonitos. Los famosos cotonitos para limpiarse ahí la orejita. O la gente que se cree, no sé, médico y se saca y te hace un O que daño. usa cualquier otra cosa que no sea cotonito. ¿Cómo nos limpiamos los oídos Precisamente. correctamente? ¿Cómo hay que hacerlo correctamente? Como, no como Chuec, que espérate, nuestras abuelas cuando nos ponían el papel, a mí me pusieron Hay el cucurucho que es lo que más... Sí, yo tengo recuerdos de eso. Sí. Eso era una, me imagino así. que lo que tú... Así mismo. así. Y lo prendían en la punta. Sí. O sea, no todo tiempo pasado fue mejor. Este No, cucurucho en ese caso funcionaba. Pero funcionaba. No, se descarta. Todavía se ¿En usa. serio? Sí, no. Yo sentía que me... ¿Y por qué Utilizarlo. suena? Porque Esta pregunta que le justamente hicimos. se puede liberar algún tipo de presión quizás en el oído, pero y uno más piensa en allá, alivio. Claro, entonces se utilizaba para el tema de limpieza, para extracción de cerumen, pero efectivamente... Como que lo derretía, ¿no? Claro, pero efectivamente lo que hacía era provocar, incluso en algunos casos, grados de quemadura en el oído, entonces por eso no es recomendable. Ya. Entonces el cucurucho fuera, al igual Fuera, que esto no. los cotonitos, y de hecho hay personas que utilizan llaves, algunos Lápices. lápices, sí, cualquier Ay, objeto una que vez vi a alguien tan entonces, ordinario y con la uña larga, ese señor de pero... Sí, tienen sus técnicas, pero efectivamente... Arriba lo conocen, qué lo conocen, lo amoroso. conocen. No, pero ¿cómo? No lo puedo volver a mirar, no lo Qué puedo volver a amoroso, mirar. Pablo, porque dice sus técnicas. Claro, tiene sus procedimientos, pero eso ya hay que descartarlos, porque Ya. incluso el uso del cotonito no está recomendado, Ya. porque lo que hace el cotonito es que al momento de ingresarlo al oído, comienza a empujar Claro, el cerumen, todo lo contrario. y eso, claro, se empieza a compactar, y ahí es donde pueden hacer los tapones de cerumen, que después requieren de un lavado de oído o algún otro procedimiento para poder quitar. Lavado de oídos, eso no lo escuchaba hace mucho tiempo. Y eso lo hacen los fonoaudiólogos. Sí, también es una técnica ¿Cuál que se es puede la aplicar. técnica correcta para poder hacer? Porque ya nos dices que nuestras abuelas estaban equivocadas con el cucurucho. Y yo me acuerdo que también hacían lavados de oído con agua con sal. Oye, pero yo no sé cómo estoy viva con esa abuela que tenía. ¿Cómo sobrevivimos? No sé cómo sobrevivimos. ¿Cómo se hace un real lavado de oído, pero con profesional? Claro, Con un profesional, usted no lo hace. Claro, sí, porque justamente la técnica de lavado de oído es el profesional que va a ejecutar a una temperatura con el agua, a una temperatura correcta. El chorro con agua se apunta en una dirección en específica para no causar algún tipo de lesión, entendiendo que las estructuras del oído son bastante delicadas.
el tímpano, el mismo conducto está altamente enervado, entonces por eso los dolores de oído son tan intensos. Oh, cosa más sí, peor que eso duele yo no he mucho. tenido. Oye, dolor de muela, dolor de oído y un parto es dos dolores. Como que toma todo acá, Terrible. entonces sí, Uy, me duele acordaste. mucho. Ahora, para poder nosotros realizar una correcta limpieza de oído, siempre se recomienda que hagamos una medición con el meñique y hasta donde pueda ingresar el dedo, hasta ahí es donde tenemos que limpiar, ya sea con una toallita húmeda, con un trapito, ¿cierto? O en la misma ducha, pero limpiar solamente por fuera. Porque el oído lo que tiene es un sistema de limpieza que se realiza solo. Entonces va expulsando el resto de cerumen hacia el interior, pero lo va tirando hacia afuera. Entonces eso mismo es lo que uno tiene que limpiar con una toallita. De ahí ingresar más adentro puede ser nocivo porque precisamente a las consultas a veces llegan usuarios que se han limpiado con un cotonito y el cotonito lamentablemente ingresó más de la cuenta y causó alguna lesión. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno quiere evitar, promoviendo que no se utilice finalmente el cotonito. Ya. Oye, ¿y qué podemos hacer con los que tienen sordera selectiva? Ah, no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Qué? Pero bueno, de eso hay varios últimamente. Oye, buenas las recomendaciones, sin duda. La limpieza de oído, en definitiva, la hacen especialistas en la materia, que son médicos, no imaginamos, otorrinolaringólogos, tiene que ser, ¿cierto? Y Sí, por supuesto los fonoaudiólogos. fonoaudiólogos. Los fonoaudiólogos que son los que realizan ese procedimiento. No es costoso, ojo, no es un procedimiento caro. ¿Cada cuánto tiempo uno debería hacer limpieza de oído con un fonoaudiólogo? A ver, con el tema de la audición, precisamente es recomendable irlo monitoreando, ojalá cada año. Ahora, por condiciones que son propias de cada persona, hay personas que son más secretoras de cerumen, hay otras personas que lo son menos, entonces hay que estar, ojalá, ahí evaluando una vez al año, ¿cierto? Si son hipersecretores, ojalá unas 2 veces al año para que no se lleguen a formar los tapones de cerumen finalmente. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de la audición pasa de que a veces no es tomado tan en cuenta porque no es tan perceptible, no interfiere directamente en la comunicación. Porque hay rangos de escucha y cuando hay una pérdida auditiva que es leve, a veces pasa desapercibida. Entonces las personas, cuando ya esta pérdida auditiva comienza a avanzar, es cuando hacen la consulta, cuando ya empiezan no entiendo muy bien, si me hablan más de 2 personas al mismo tiempo, no sé a quién enfocarme porque me confundo en lo que me dicen. Tengo que subirle mucho el volumen a la tele porque no escucho, pero el resto de la familia es como... Y se quejan. Poquito, claro. Claro. Entonces ahí, en ese momento es cuando quizás la pérdida auditiva ha avanzado un poco más, está más o menos ya en un grado moderado y ya es preciso reevaluar o evaluar la audición para determinar a qué nivel se está escuchando. Entonces, las evaluaciones auditivas ojalá realizarlas anualmente y consultar periódicamente. Y escuchar música fuerte, televisión fuerte, aunque no sea por medio de audífonos, ¿también genera ahí un desgaste, Sí. un problema auditivo? Sí, también puede impactar porque el órgano sensorial está como sobreestimulado. Entonces va a envía información y llega un momento en que prácticamente colapsa y ahí es donde la célula esta que comentábamos se deteriora, los órganos receptores se deterioran y dejan de enviar el sonido. Entonces siempre hay que tener las precauciones, por ejemplo, normativas internacionales establecen de que el ruido, ojalá ambiente, no exceda los 80 decibeles para estar Aquí debe percibiendo estar de en forma 500. continua. Y ahí estamos hablando 80 decibeles, por ejemplo, el ruido de un motor fuerte o si estamos al lado de un parlante, eso ya podría ser indicativo. Y cómo cuidarlas en invierno también, ¿no? Uno como que, bueno, tú tienes tus orejeras. Yo tengo una peludas, orejera. Sí. Pero en general la gente no, a menos si tienes mucho frío, no se pone una cosa, pero en términos generales no es que tú digas, oye, así como tengo los guantes para las manos y cremita para las manos, pero como que nuestro oído los dejamos ahí a la que te criaste. El pelo los como tapa. así. Sí. ¿Y cómo podríamos cuidar el frío? Me imagino que se dañan, o cuando nos metemos en época de calor a la piscina, a la playa, nos metemos nomás y ahí va entrando agua salada, agua con cloro. Claro, ahí en ese sentido se pueden utilizar protectores auditivos, protectores para los oídos.
por ejemplo, orejeras que directamente cubren, ¿cierto? O utilizar quizás con una vueltecita más la bufanda para proteger, porque también existen lesiones en oído externo, vale decir en la oreja, en el pabellón auricular, lo que nosotros observamos por fuera, y que con el frío puede lesionarse, ¿ya? Puede, la piel puede incurrir en algún tipo de daño y eso puede acarrear una infección y finalmente la infección puede seguir avanzando hacia el interior y tornarse en algún problema auditivo. Entonces, la recomendación es poder cubrir también las orejas si es que el frío es muy extremo. Y en el caso del agua también, bueno, ahí no hay quizás mucho problema, entendiendo de que si vamos a entrar, por ejemplo, a una piscina, está clorada, ¿cierto? Está regulado, pero ya cuando entramos como en aguas que están más bien abiertas, puede que contenga algún tipo de bacteria. Sí. Entonces, si ingresa al oído, va a empezar a colonizar ahí y se va a infectar. ¿Y entonces hay tapones? Sí, se puede recurrir al uso de tapones, que son una especie pequeñitas, como unas esponjitas que se insertan y con eso ya estamos cubriendo. Farmacia, ¿Hay alguna forma de revertir si hay daño, por ejemplo, por el uso de audífonos, o ya de repente es caso perdido solamente? A ver, si hablamos de las lesiones que ocurren en las primeras porciones del oído, externo u oído medio, puede ser de que el daño todavía no haya avanzado y esto sea reversible. En ese caso, siempre es necesario consultar con un médico, ¿cierto?, para que prescriba algún medicamento y revertir la situación. Ahora, si el daño se encuentra en el oído interno, ahí es cuando ya el daño se torna más bien irreversible y tiene que utilizarse otro tipo de sistema más bien complementario para apoyar la audición, para que amplifique el sonido que la persona se está perdiendo del ambiente. Y para eso también se requiere ir a un especialista. Claro, hacer las consultas periódicas. Me acordé del cine. Yo voy al cine y a veces lo paso mal cuando son películas de acción o estas modernas que ven los jóvenes, de los universos. ¿De Marvel? De Marvel, todo eso. Hoy hay una escena que realmente es insoportable. Llegas a sentir que te retumba. Te retumba aquí adentro. Y ahí también tienen que tener como una tolerancia, una medición aceptada, me imagino yo, en los cines. Qué buen punto. Yo creo que claramente no la tienen. No van allá con el cosito de medición. No, es realmente fuerte. Sí, sería bueno poder regular ahí o establecer a cuánto está sonando finalmente, porque claro, cuando hay mucho efecto de sonido tiende a ser un poquitito conflictivo para la audición. Sí, además que son hartos sonidos que se emiten como al mismo tiempo, entonces como que uno va perdido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pablo, por supuesto, gracias por los tips que nos diste. Sí, abuelita de Claudia, mamá mía, mamita. Pero muy bueno esos meses. Los cambuchos se usan todavía, así que bueno, Pablo, decir que no. Sí, no lo hagan, en serio, no lo hagan en su casa. Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien. Gracias, Pablo. Nos vamos un ratito y volvemos de inmediato.